Podemos pues hablar ya de nuestro tema principal, una investigación además que tú realizaste, que tú nos estarás presentando y que es muy interesante porque estás revelando que este INADEM, este Instituto Nacional del Emprendedor, dejó una herencia de más de 54,000 proyectos así, sin terminar, y que comprometen más de 12,000 millones de pesos. Pues ya tú nos explicarás de qué se tratan estos asuntos. A mí de entrada, bueno, pues son precisamente, inmediatamente suena a estos programas y proyectos que no tenían ningún tipo de asidero en la realidad, que se hacían al vapor y que solamente a veces eran para ganar clientelismo político y que, sin embargo, pues vaya que costaron tanto al erario, más de 12,000 millones de pesos, una cifra que se dice pues fácil, pero que es una cantidad pues muy importante de presupuesto público y además 54,000 proyectos que no se terminaron. Pues ¿cómo hacían estos proyectos? En realidad solamente pues parece que eran una manera de justificar la erogación de recursos. Así es, y sobre todo la transferencia de recursos, Sósimo, a organismos intermedios como la Concanaco Servitur, que es a partir de la documentación de este caso que comenzamos a jalar el hilo de esta madeja que huele a corrupción. Tuvimos oportunidad de entrevistar a la doctora Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo en la Secretaría de Economía, quien nos habla de cómo, de la herencia que dejó este Instituto Nacional del Emprendedor a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que destacar que este Instituto Nacional del Emprendedor pues fue extinto a partir de que entra esta nueva administración y bueno, ella es la que nos dice, nos revela esta cifra que a mí me parece alarmante, de 54,084 proyectos de microempresas que comprometen recursos por más de 12,600 millones de pesos y que pues actualmente ellos están revisando cada uno de los proyectos de los que han encontrado pues diversas situaciones. Nos dice la doctora Ana Bárbara Mungaray que han encontrado pues proyectos exitosos, pero pues muchos también que tienen que ver con empresas factureras, con que no se cumplieron con los requisitos como para desarrollar estos llamados proyectos de emprendedurismo que llevaba este INADEM y pues muchísimas deficiencias, como también ya lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación, que pues reveló este monto de 291 millones de pesos en la fiscalización en una auditoría forense realizada a este INADEM y que desafortunadamente se encontraron operados de manera irregular. Hay que destacar que pues hemos buscado la versión de la Concanaco Servitur para hablar de este tema, sin embargo pues no han dado respuesta de las observaciones que hace el organismo, el máximo órgano de fiscalización del país. Y ahora la doctora Ana Bárbara Mungaray nos confirma esta situación documentada de irregularidades por más de 291 millones de pesos que ha derivado en la emisión, el dictamen de 8 pliegos de observación, porque hay que destacar que esta cantidad millonaria podría significar un daño a la hacienda pública, es decir, un daño al presupuesto de todos los mexicanos. ¿Qué te parece si vamos a ver pues esta entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle a la doctora Ana Bárbara Mungaray, quien confirma el análisis que hace la Auditoría Superior de la Federación, pero antes nos hace una evaluación de cómo encontraron este INADEM una vez que asumieron el cargo en la Secretaría de Economía? Vamos a verla. En efecto, nosotros nos tocó extinguir el INADEM, y bueno, el INADEM era mucho más que ese proyecto del que vamos a hablar hoy, ¿no? Sin duda, dentro de los temas más importantes de esta extinción, pues fue que recibimos, digamos, del INADEM un número altísimo de proyectos, alrededor de 54,000 proyectos
que todavía estaban en seguimiento en su momento. Simplemente no estaban evaluados. Y parte del trabajo que nosotros hemos realizado estos 3 años tiene que ver con eso, ¿no? Con poder poner en orden, limpiar la casa de todos esos recursos que se quedaron ahí, que tanto las empresas como los intermediarios, como los organismos intermedios, nos tienen que comprobar que hicieron buen uso de los recursos, y en dado caso que no, nosotros cancelamos todos esos proyectos y entonces empezamos un proceso de recuperación de los recursos, que es un proceso legal, ¿no? Obviamente esto implica una carga de trabajo, una carga, una responsabilidad enorme para esta administración, pero bueno, eso es lo que nos ha tocado, ¿no? De 54,084, más bien ese es el número de folios que estaban en seguimiento en 2018 que llegamos, que representaban 12,642 millones de pesos más o menos, ¿sí? Y la mitad de esos proyectos se habían aprobado entre 2013 y 2016, es decir, que al 2018 traían un rezago de 2013-2016 enorme en seguimiento, ¿no? Que luego eso es muy complicado dar seguimiento porque pasan los años y pues se encuentran las empresas, se encuentran las personas, revisan las facturas que ya tienen 3 años, o sea, es una locura, ¿no? Y la otra mitad, pues eran los proyectos que se dieron entre 2017 y 2018, ¿no? Son entre empresas, entre gobiernos de los estados, gobiernos municipales, organismos intermedios como cámaras empresariales, y cada uno de esos 54,000 folios de los que te estoy hablando llevan un seguimiento muy preciso y muy diferente. Todas tenemos que tener claro que se cumplió con el uso del recurso, pero también que cumplieron con las metas que establecía cada proyecto. Por ejemplo, o sea, tienen que tener las facturas, obviamente. Tenemos que tener la evidencia de que ese proyecto se llevó a cabo, si se generaron empleos o si se compró maquinaria, equipo, cualquier tipo de cosa que se creó alguna empresa. Entonces, no es un trabajo sencillo, es un trabajo que nos ha pues digamos, una parte muy importante de lo que nosotros hacemos, aparte de hacer programas y política pública, es terminar con este seguimiento, pero evidentemente, pues, si son 54,000, pues eso es un reto enorme para la unidad de desarrollo productivo, ¿no? Pues está operando para recuperar aquellos recursos que son posibles recuperar, ha dicho Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía. Pues importante porque es precisamente cuando ella señala que son 54,000 los proyectos que comprometían más de 12,000 millones de pesos, y que ha dicho que pues encontraron un desorden, y lo que se está haciendo ahora es poner orden y se está operando la recuperación también de recursos. Le preguntó Erika Ramírez en esta entrevista que tuvo a propósito de la investigación que realizó, si se detectó que factureras hubieran operado, estuvieran involucradas precisamente en estas operaciones del INADEM, y si también tuvieron lugar la cancelación precisamente de facturas. Vamos a ver lo que respondió a estas preguntas. También hemos encontrado cosas como facturas que estaban canceladas, o empresas que no existían, empresas que ya no existen y que sí existían, pero entonces no terminaron de subir al sistema emprendedor pues sus diferentes documentos que acreditaban como que los proyectos estaban cumplidos, y muchas otras cosas más, ¿no? Pero lo que te digo es, o sea, yo creo que son como dos temas diferentes. Uno es el hecho de haber dejado tanto proyecto en seguimiento, habla pues de unas ineficiencias enormes adentro del instituto en su momento, porque se supondría que
pues cada año se van cerrando las convocatorias y alrededor de un proyecto de 2013, en 2015 prácticamente tendría que haber estado cerrado, cancelado, ¿no? Entonces nosotros llegamos en 2018, casi 2019, y seguíamos teniendo cosas de 2013. Entonces, ahí pues hablamos de eso. La otra parte es ya cuando te metes a cada uno de los folios y encuentras pues que muchas veces las empresas no comprobaron el uso de los recursos federales de manera correcta o no cumplieron con las metas que cada proyecto establecía, pero también hemos encontrado proyectos que sí han cumplido y que sí son a lo mejor experiencias exitosas del instituto, ¿no? Ineficiencias, omisiones e irregularidades, y esto que nos dice la doctora Bárbara Mungaray, Ana Bárbara Mungaray, que pues encontraron de todo, Sosimo, esto que también hemos venido documentando de pues el uso de empresas factureras y el uso de documentación apócrifa y pues sí, todos estos esquemas de, hay que decirlo así, de triangulación de recursos, como a través del INADEM pues tenían que bajar recursos a estos llamados emprendedores, empresarios emprendedores, que eran estas pequeñas y medianas empresas que pretendían llevar a cabo un negocio, proyectar un futuro económico, pero que los recursos se bajaban a través de estos organismos intermedios o gobiernos estatales. A mí me da la impresión que era pues una manera de financiar a estas empresas, a estas grandes empresas, a estos grandes organismos e incluso a los gobiernos de municipales y estatales, antes de bajar los recursos a estas pequeñas y medianas empresas que eran quienes lo necesitaban, o también era una forma de disfrazar la entrega de apoyos. Pero ¿qué te parece, Sosimo, si seguimos con esta entrevista que nos dio la doctora Ana Bárbara Mungaray de la Secretaría de Economía, quien nos habla sobre pues las ineficiencias y la opacidad que había en este instituto que fue creado durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto? Vamos a escucharlo. El Instituto Nacional del Emprendedor, en su idea original, era una idea innovadora, que seguía las buenas prácticas o algunos modelos de buenas prácticas de fomento al emprendimiento que se han hecho en otros países, que desafortunadamente fue muy ineficiente, muy poco transparente, muy, pues sí, sobre todo eso, ¿no? O sea, con muy buenas intenciones y muy mal organizado, poco seguimiento. Realmente nosotros creemos que hubo muy poco resultado que tuviera una evaluación. Nosotros no sabemos al día de hoy cuáles fueron el impacto de todos esos recursos que se dieron, porque no hubo procesos de evaluación de los programas. Pues como decíamos, parece confirmar la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, Ana Bárbara Mungaray, en esta entrevista que te concedió a propósito de la investigación que realizas, Erika Ramírez, pues que eran muchos proyectos también al vapor, no se les dio el seguimiento, no obstante, el monto, el volumen de recursos que se estaban comprometiendo, decíamos, por más de 12,000 millones de pesos. Y también, Erika Ramírez, tuviste la oportunidad de preguntarle acerca de esta evaluación del INADEM con respecto de la relación que tenía con la Concanaco Servitur. Recordemos que muchos de estos apoyos que tenían como objetivo formal a las empresas, y más aún en este caso micros y pequeñas empresas, pues se otorgaban a través de intermediarios, organizaciones empresariales, y que pues no necesariamente siempre llegaban los recursos hasta los beneficiarios finales. Vamos a ver qué fue lo que te dijo sobre esta evaluación que tenía el INADEM en su relación con la Concanaco Servitur. En el caso específico de este proyecto,
esta es una investigación que la Auditoría Superior de la Federación hace a específicamente este proyecto que el INADEM entrega con Canaco Servitur. Y esta auditoría lo que está haciendo es analizando los proyectos del ejercicio fiscal 2014, 2015 y 2016. Es muy importante acotar porque en el INADEM había infinidad de convocatorias, cada año había unas convocatorias diferentes, con reglas de operación diferentes, lineamientos, digamos, diferentes cada una de ellas, ¿no? Entonces, la auditoría empieza esta investigación y a nosotros, Comunidad de Desarrollo Productivo, que somos quienes nos quedamos con las atribuciones y las responsabilidades del INADEM, en este proceso específico lo que nos toca es atender a las solicitudes de información que la Auditoría Superior de la Federación nos hace respecto de este proyecto en particular. Este proyecto, te cuento, era como más bien, son 154 proyectos que se hicieron con Canaco Servitur, de los cuales 141 de ellos implicaba contratar algún tipo de proveedor, ¿no? Cuando nosotros nos empiezan a solicitar esta información, lo que es importante decir aquí es que 120 de esos 141 proyectos ya estaban determinados. Es decir, en la administración anterior decidieron si se cerraban, es decir, determinaban que ya se había cumplido con todo lo que se tenía que cumplir. Eso se le llama cerrar el proyecto. O hubo 11 que estaban desistidos, que regresaron el dinero porque a lo mejor con quien el acuerdo que se había llegado, pues dijeron, no, mejor no le entro, ¿no? Entonces, digamos, 120 proyectos, las diferentes direcciones generales del INADEM dijeron en su momento, ya cumplieron con todo, ¿no? Lo vamos a cerrar y estamos limpios de todo mal. Entonces, lo que ASF hace es pedirnos información respecto de proyectos que ya estaban cerrados por la administración anterior. Cuando los abren, entonces es que descubren que se habían cerrado sin cumplir con los requisitos o los compromisos y las metas que cada uno de esos proyectos determinaba. Esto no lo dice la doctora Ana Bárbara Mungaray, pero pues es obvio que cuando la Auditoría Superior de la Federación abre estos proyectos, proyectos que ya habían sido cerrados por la administración pasada, pues abren esta cloaca en donde se descubre esta irregularidad en el manejo de recursos. Recordarle a la audiencia que en mayo pasado Contralínea documentó que el INADEM operó más de 291 millones de pesos de manera irregular. Los recursos públicos habían sido entregados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, la Concanaco Servitur, entonces presidida por Enrique Solana Centíes. Y pues en esta entrevista la doctora Bárbara Mungaray confirma que el análisis que hizo la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a estos ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016 correspondieron al 98% de los recursos que se le habían entregado a esta Concanaco Servitur, es decir, estos 291.391.774 pesos. El objetivo, hay que destacar que tenía el INADEM, era incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas, pero con esto que vemos, Sosimo, pues al parecer se incentivó el crecimiento de algunos organismos intermedios que recibieron los recursos millonarios que depositamos nosotros con el pago de nuestros impuestos. Vamos a seguir viendo esta entrevista que hicimos a la doctora Ana Bárbara Mungaray de la Secretaría de Economía. Y de todos esos 154 proyectos, 34 nos quedaron vivos a nosotros para que nosotros los evaluáramos. Y lo que tengo que decir
al respecto es que esos 34 también ya fueron cancelados porque después de un proceso de seguimiento, digamos, muy específico, se determinó que no cumplen con lo establecido en los contratos, en los convenios, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, de todo este universo de proyectos, pues solamente esos 34 fueron los que nosotros determinamos, y al ser parte, pues, de esta auditoría, obviamente, pues ya hemos hecho lo que teníamos que hacer al respecto, ¿no? Pues sí, ahí está la funcionaria titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, pues explicando precisamente estas irregularidades que encontraron ellos como gobierno, ahora que llegaron, pero también a partir de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. Ya te referías hace un momento, Erika Ramírez, en el sentido de que, bueno, pues ha confirmado estos daños a la hacienda pública por más de 291 millones de pesos, donde la auditoría incluso, bueno, pues emite 8 pliegos de observaciones para el ejercicio de recursos públicos federales en montos, conceptos y porcentajes no aprobados en la solicitud de apoyo a los proyectos. Estas irregularidades precisamente son confirmadas por la funcionaria en esta entrevista que te concedió. Veamos qué fue, cómo lo dijo. O sea, la auditoría lo que dice es que se presume un daño por, ahorita te digo, aquí está, permíteme, 291,393 millones con 774 mil punto 31 pesos, ¿no? Por las diferentes irregularidades. De ahí, pues hay otros procesos que seguramente ellos le piden a Concanaco Servitur, tienen la oportunidad de, pues, de replicar o decir, no, pues aquí está esto, y al final de cuentas va a llegar a un tribunal que va a hacer una investigación al respecto y determinar las responsabilidades de cada quien. A nosotros, como Secretaría de Economía, lo que nos compete en este trabajo es entregar la información que se nos solicita. Lo que hicimos fue abrir puertas, abrir el sistema emprendedor y todos los archivos que tenemos respecto de esos proyectos específicos, y entregar toda la información en tiempo y forma para que pudiera la Auditoría Superior de la Federación establecer esto, ¿no? Son 8 pliegos de observaciones, la suma de todo esto, y quien determina si se solventa o no es la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Ahí está, Sosimo. Seguimos trabajando el tema, seguimos solicitando información al respecto para saber en qué va a quedar, pues sí, esta observación, este pliego, estos 8 pliegos de observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, porque pues es importante que se sepa en qué concluyó el destino de estos 291 millones de pesos que operó la Concanaco Servitur, porque solo esto es solo una muestra de lo que podría haber dejado en materia de irregularidades, de corrupción, llamado INADEM, que operó durante la administración pasada y que pues a decir de la doctora Ana Bárbara Mungaray, pues también tiene deficiencias en que los recursos eran entregados a organismos intermediarios y no a las pequeñas y medianas empresas, como pues era el ordenamiento que tenía este instituto que operaba la Secretaría de Economía. Vamos a ver lo que nos dijo. Lo que también sabemos es que menos del 1% de los recursos que se distribuyeron por el INADEM iban directamente a las empresas de menor tamaño, es decir, a las microempresas. La mayor parte del recurso se le dio a los organismos intermedios o a los gobiernos estatales y municipales para que ellos lo distribuyeran, pero realmente poco se impactó a las empresas de menor tamaño. Lo que nosotros hacemos es
cambiar esta lógica, cambiar esta narrativa. Nuestra prioridad es diferente ahora, es atender a las empresas de menor tamaño para que sean más productivas, más competitivas, con más procesos de capacitación, con estándares de calidad altos, ¿no? Hubo muchos recursos, pocos resultados, poca claridad en cuanto al impacto de esos programas. Y bueno, en lo que nos toca a nosotros ahora, pues es dejar esos procesos terminados con las implicaciones que cada uno de los posibles resultados implican, ya sea si es cerrado, es que el beneficiario comprueba, si es cancelado, puede ser cancelado con acciones legales, con inicio de acciones legales para que quien fue beneficiario regrese los recursos. Si no es así, si no hubo un daño al erario, pues entonces se cancela sin acciones legales, ¿no? Pues importante lo que confirma la funcionaria Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, en el sentido de que la mayor parte de los recursos se dieron a empresas de tamaño intermedio y sobre todo a gobiernos incluso estatales, y de los cuales pues no se tiene noticia realmente de qué fue lo que hicieron exactamente con los recursos, pues probablemente generando incluso clientelismo político. La menor parte de los recursos se puede comprobar que sí se utilizaron en los empresarios objetivo, que son los de micro y pequeñas empresas. Pues importante esta aclaración también que hace Ana Bárbara Mungaray acerca de cómo fue que encontraron a a este INADEM, que ya ha sido cancelado precisamente con la llegada del actual gobierno. Y al final de esta entrevista que pudiste sostener con ella, Erika Ramírez, bueno, pues te señala qué es lo que significan, qué significan los ecosistemas de emprendimiento al cual pertenecen el 90% de las empresas del país, y por qué era tan importante que sí se aplicaran correctamente estos recursos en el sexenio pasado, algo que finalmente no se hizo. Sin duda, los ecosistemas de emprendimiento de este país, del apoyo a las micro y pequeñas empresas es bien importante. Necesitamos seguir trabajando para apoyarlas porque representan más del 99% de las empresas de este país, ¿no? Y resuelven los problemas de empleo. Y sin duda son importantes para nosotros, son fundamentales, pero pues hay que hacer las cosas bien, obviamente. Digamos, el INADEM pues ya no existe, ¿no? Para terminar de darle seguimiento a los proyectos, pues tenemos la tarea de hacerlo durante esta administración. Ahora tenemos alrededor de 30,000 folios que siguen abiertos, los cuales trabajamos todos los días de manera muy seria y muy profesional para poder hacerlo. Pues una herencia que nadie quisiera recibir, Sosimo, esta liquidación de más de 54,000 proyectos que dejó el INADEM pues se han encontrado diversas inconsistencias, y tan solo en este caso que pudimos nosotros documentar, que tiene que ver con la Concanaco Servitur, pues la auditoría forense que practicó la Auditoría Superior de la Federación indica que se erogaron 294,577,500 pesos en apoyos correspondientes a convenios de colaboración para el otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor suscritos por el entonces INADEM con la Concanaco Servitur, quien se desempeñaba como organismo intermedio y o beneficiario del proyecto que correspondía al organismo empresarial. Se dependen estos 154 folios de los que ya nos hablaba la funcionaria de Economía, y de los cuales 141 de ellos implicaban contratar algún tipo de proveedor, y cuando nosotros y ya es cuando nos dice que cuando empiezan a solicitar esa información, pues se dan cuenta que
pues había diversas irregularidades. Lo que hace la Auditoría Superior de la Federación es pedirles la información al respecto y ellos estaban pues encargados de entregar estos recursos. Hay que decir que también pues tenemos información de que incluso se comenzaron investigaciones ante la entonces Procuraduría General de la República por estos diversos actos que son actos ilícitos y que comprometen recursos del erario público. Y de acuerdo con la propia investigación que nos presentas, Erika Ramírez, y que además pueden ustedes consultar en www.contralinea.com.mx y también en la caja de descripción de YouTube y en los comentarios tanto de YouTube como de Facebook, pues se establece que la Auditoría Superior de la Federación encontró que el monto más elevado que podría significar un daño al erario asciende a 109,665,951 pesos, y esto lo dice de manera textual la auditoría, por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos en los conceptos, montos y porcentajes autorizados, como la relación del gasto y los comprobantes fiscales del ejercicio del recurso realizado por los proveedores contratados en el caso de 47 proyectos que habían sido aprobados en 2014. Así es, además en este ejercicio que tiene que ver con el INADEM y la Concanaco Servitur se detectaron pagos por 2,979,028 pesos a Business Coaching Firm y Raudal Global Consulting por 7,179,150 pesos. Ambas empresas consultoras tuvieron como soporte un código fiscal cancelado, por lo que no se acreditó el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Concanaco Servitur Social. Y siguen también las observaciones precisamente realizadas por esta auditoría, en la que se señala que 69,999,040 pesos fueron entregados al organismo empresarial para el proyecto estratégico con folio de terminación 110528 y que se justificó como programa de apoyo para las microempresas mexicanas para lograr una mayor productividad y competitividad comercial al adoptar nuevas tecnologías de información, comunicación, fomentando el nuevo programa tributario, régimen de incorporación fiscal, pero que, como decíamos, pues prácticamente este no era el objetivo de ese programa. Y decir, Sosimo, que la Auditoría Superior de la Federación requirió a la Secretaría de Economía estos folios, estos proyectos que ya tenía cerrados la Concanaco Servitur, es decir, si pensamos mal, en la administración pasada dijeron ya nos vamos, hay que dejar esto cerrado para que pues ya nadie se meta en estos casos, pero hubo alguien que llevó a cabo una denuncia ciudadana en contra de la Concanaco Servitur en la que acusaba que el organismo solo aplicaba un 40% del total de los 159 millones de pesos que se le habían sido entregados a programas reales y recibidos del 2014 al 2016 y que además pagaba a empresas fachada el 60% de los proyectos que tenían restantes para distribuir estos recursos a la administración de la dirigencia de la Concanaco Servitur. Entonces que la Auditoría Superior de la Federación dice vamos a revisar y se encuentra pues justo con estas irregularidades por más de 291 millones de pesos que podrían significar daños al erario. Pues muy importante esta información que presentas, Erika Ramírez, en el sentido de que también tiene responsabilidades no solamente el sector público en esta erogación de recursos, sino también el sector privado. Había podemos decir que una suerte de privilegio que se tuvo el sector privado, determinado sector privado, para recibir recursos directamente del erario en nombre de la ciudadanía en términos generales, y que pues estos recursos no llegaban a quienes tendrían que llegar. Fue una práctica
pues común durante los últimos sexenios, en el sentido de que todo presupuesto que distribuía o que el gobierno federal y también los estatales se realizaba a través de intermediarios, generalmente cámaras empresariales, asociaciones de empresarios, también clientelismo de organizaciones supuestamente campesinas, por ejemplo, y que la mayoría de estos recursos pues no llegaban a quienes deberían de haber llegado. Pues me parece que una investigación importante en ese sentido y recalcar, Erika, lo que nos estás comentando de que fueron más de 54,000 proyectos los que se quedaron prácticamente pendientes y que implican más de 12,000 millones de pesos. Así es, Sosimo, es una investigación que seguimos jalando el hilo de esta madeja porque pues nos llama mucho la atención esto que nos informa la doctora Ana Bárbara Mungaray de 54,000, más de 54,000 proyectos que comprenden estos más de 12,000 millones de pesos. Imagínate si la auditoría pudo documentar estos 291 millones de pesos, pues que aparenta ser solo la punta del iceberg, cuánto más no se podrá, pues sí, revisar y detectar en el manejo de estos recursos que fueron operados de manera opaca y pues ahora se tienen que rendir cuentas de ello. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir el tema y por supuesto vamos a seguir presentando lo que vayan arrojando nuestra documentación, nuestras investigaciones siempre a ustedes.